bendiga. Amén, Cada amén, uno amén, amén. presente. Vamos a ver las escrituras, hermano, en el libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 12. Jueces, capítulo 12. Vamos a leer 3 versículos. Jueces, capítulo 12, del 1 al 3. Amén, hermano. Amén. Jueces, capítulo 12, del 1 al 3. Amén, amén. Leemos la palabra honrando el nombre nuevo de nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendía, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y el Señor me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Padre Celestial. Venimos honrándole, Señor. Honrando su nombre nuevo, Señor, Dios de la gloria. Honrando, Padre Celestial, la palabra. Venimos honrando, Señor amado, todo su santo ser, Señor. Porque digno eres, Padre, de ser honrado, Padre. Oh, Señor, porque solamente tú eres Dios, Señor. Y en ti estamos seguros, Padre. Solamente en ti, Señor, encontramos la seguridad eterna, Padre. Solamente en ti, Señor, Dios amado, podemos darnos cuenta, Señor, lo que nosotros fuimos desde antes de la fundación del mundo y lo que ahora somos, Señor, Dios de la gloria. Padre, en esta maravillosa tarde, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor, y declaramos un poderoso mover de tu Espíritu Santo, Padre. Declaramos un poderoso mover, Señor, del pilar de fuego en nuestros medios, Señor, abriéndonos las escrituras como nos ha sido prometido, Señor, porque este es el día, Padre. Este es el día, Señor, en que nos fue prometido de que la palabra nos sería abierta, Señor, en plenitud, Señor. Padre, sea usted moviéndose de una manera muy especial. Permite, Señor amado, que el hombre pueda hacerse a un lado y que el pilar de fuego, el ángel fuerte, sea, Señor, tomando completo control y dominio, Padre, abriéndonos y revelándonos más los misterios, Señor. El pan, Señor amado, para nuestra alma, el alimento espiritual, Señor amado, para nuestras vidas espirituales. Señor, sea usted hablándonos una vez más, porque usted, Señor amado, siempre nos habla, porque usted siempre nos ha venido hablando, siempre nos ha hablado, y ahora, Señor, continúa hablándonos, Señor. De muchas maneras nos ha venido hablando. Oh Señor Dios Todopoderoso, sea usted hablando directamente a las almas en esta noche, abriendo el entendimiento de cada uno de los presentes y de aquellos que van a escuchar a través de la grabación, Señor. Padre, de tal manera, Señor, de que no haya razón para que aquellos allá afuera puedan rechazar la palabra, Señor, que se está dando a conocer abiertamente, Padre. Señor Dios Todopoderoso, bendigo a cada hermano que hizo el esfuerzo por estar en esta hora, Padre, reunido aquí. Sea usted compensándole aún más, Señor, Dios de la gloria. Gracias, Padre Celestial. Tomo bajo mi control todo espíritu contrario al Espíritu de Cristo. Todo espíritu del diablo, todo espíritu del infierno, lo tomo bajo mi control en el nombre nuevo de Abraham, revelado por 7 poderosos truenos, Señor Dios amado. En esta preciosa hora, Padre, sea usted, Señor amado, hablándonos, para la gloria de su santo nombre. Amén, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Si ustedes notan el personaje del cual habla aquí las escrituras, dice que se llama Jefté.
Jefté. En el capítulo 11, lo estudiamos la vez pasada acerca de Jefté. Y en este capítulo 12 sigue hablando de Jefté. Y si nosotros revisamos en el libro de los Hechos, de los Hebreos, habla también de Jefté. Sí. Que está uno como, está él ahí como entre los héroes de la fe. Sí, sí. Pero aquí miramos este acontecimiento sencillo para dar una pequeña introducción al mensaje en esta tarde. Dice que estos hombres, la gente de Efraín, versículo 1, dice que ellos se reunieron, dice, los varones de Efraín, y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Mire qué cosa. Mire que eso tiene uno que verlo minuciosamente para captarlo. Porque ellos estaban amenazando a Jefté de quemarlo a él con su casa. Simplemente porque ellos estaban argumentando de que Jefté fue a la guerra él solo contra sus enemigos, los hijos de Amón, y que a ellos no les dijo. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 11, Jefté tenía un problema. El problema de Jefté era de que él era rechazado. Él era rechazado, él era marginado. ¿Quién recuerda por qué? Porque era hijo de una mujer ramera. Entonces sus propios hermanos a él lo habían rechazado y la gente del pueblo lo habían corrido, lo habían sacado de la ciudad. Entonces él tenía ese problema. ¿Por qué tenía ese problema? Bueno, desde un punto de vista, ya dijimos, porque era hijo de una mujer ramera, era hijo ilegítimo. Sus otros hermanos eran hermanos de él por parte de padre, por Galaad. Pero los hermanos de él eran hermanos de hijos, eran hijos de padre y madre. Pero él solamente de padre, porque su mamá era una ramera. Entonces, ese es un punto de vista por el cual él tenía ese problema. Pero realmente el problema de Jefté es el mismo problema que tiene toda simiente de Dios predestinada. Todo elegido de Dios tiene el mismo problema de ser rechazado. Todo elegido de Dios, hermano, en toda la historia, en todas las edades, en las diferentes dispensaciones, el elegido es rechazado. El elegido, hermano, es menospreciado. Así es, Señor. El elegido no es tomado en cuenta. El elegido llega a ser objeto de burla. El elegido. Pero aquí miramos que cuando a él lo corren de la ciudad y lo echan de la ciudad, entonces luego después los hijos de Israel, sus hermanos, fueron a buscarlo porque necesitaban de él. ¿Por qué necesitaban de él? Porque realmente él era el elegido por Dios. Todos eran israelitas, pero él era el elegido. Entonces esta gente, después que lo corrió, lo fueron a buscar a Jefté. El hombre se fue, dice, a vivir solo y se juntó con hombres ociosos, vagos. Mire lo que hizo esa simiente de Dios. Se juntó, dice, con hombres ociosos, vagos, de mala vida. Pero allí iba una simiente de Dios. Entonces, en este capítulo 12, estamos leyendo que ahora los hijos de Efraín fueron a visitar a Jefté, no con un son de amistad, y fueron con un argumento. Ustedes se fijan, era un argumento. Era un argumento, hermano, para atentar contra la vida de Jefté. O sea, la persecución contra Jefté, hermano, continuaba. Y era una persecución de parte de ¿quiénes? De sus hermanos, los israelitas. Porque esto, hermano, representa una persecución hacia el elegido de entre sus hermanos. ¿Entienden? O sea, el elegido, ustedes, nosotros, todo elegido de Dios sobre la tierra, vamos a sufrir persecución de entre nuestros hermanos. Sí, correcto. Los hermanos del mensaje. Eso nos representa. Es una persecución, hermano, que siempre estará presente en contra del elegido de parte de los hermanos. Entonces dice que estos hombres llegaron argumentando y diciéndole a Jefté:
¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón? Los hijos de Amón eran los enemigos de Jefté y del pueblo de Jefté. Y le dice, y no nos llamaste para que fuéramos contigo. O sea, eso no era, hermano, eso no era motivo para acabar con la vida de Jefté y de su gente. Y entonces le dijeron, nosotros te quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió, yo no puedo, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Mire, Jefté humildemente explicándole. Y os llamé, les dije, los mandé a llamar y no me defendiste de su mano. O sea, ellos no contestaron al llamado de Jefté. Y ahora llegaron con el argumento que ellos no lo invocaron, no lo tomaron en cuenta para la batalla, iban en son de enemistad. Amén. No era, hermano, suficiente motivo para acabar con la vida de Jefté y de su gente, pero que era una persecución religiosa que se levantó dentro de sus hermanos. ¿Ve? Entonces él le dice, yo lo llamé a ustedes y no me defendiste de la mano de ellos. Viendo pues que no me defendía, arriesgué mi vida, dice Jefté, y pasé contra los hijos de Amón. Y el Señor me los entregó. Amén. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Les dice Jefté. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, porque Jefté no tenía ni un poquito de miedo. Jefté no tenía ni un poquito de temor. Él no era cobarde, él no era un religioso cobarde. Él era un hombre de fe. Era un hombre de Dios. Y le dice, sin embargo, él comienza y alista a su gente. Y dice la Escritura, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad, o sea, la gente de Jefté, derrotaron a Efraín. Porque había dicho, ustedes son fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Miren con qué le salieron ellos. Verso 5. Y los galaaditas tomaron los vados. Recuerden, los galaaditas son la gente de Jefté. Los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces les decía, ahora pues di Shibolec. Y él decía Sibolec, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces le echaron mano y degollaron junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Amén. Yo sé que todavía no está entendible la lectura, pero vamos a tratar de que sea entendible para todos. Entonces vean, Jefté se levanta con su gente y mata a la gente de Efraín, porque era un hombre valeroso, y luego porque era un elegido de Dios, y luego porque él era inocente. Él estaba siendo atacado inocentemente, pero Dios deja estas escrituras con un propósito muy importante de enseñarnos a nosotros hoy en esta última hora. Aquí hay un juego de palabras que tiene que ser entendido en el verso 5, cuando dice que los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. O sea, ellos se tomaron las partes bajas del Jordán, entrada y salida del Jordán a los de Efraín. O sea, ellos bloquearon los galaaditas, la gente de Jefté. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, la gente de Efraín, quiero pasar, ellos querían pasar al otro lado del Jordán. Y cuando ellos decían, quiero pasar, los de Galaad les preguntaron, ¿eres tú efrateo? O sea, de Efraín, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, oiga, si algunos hermanos de los de Efraín decían no,
Según decían, no somos efrateos, o sea, con son de engañar a la gente de Galaad. Si ellos decían no, dice el verso 6, entonces le decían, ahora pues, di Shibolet. ¿Qué era eso? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos, hermano? Confirmando. Estaban haciendo un tipo de examen. Confirmando, si es cierto. Una clase de examen. Y de esa manera probaban si ese hombre que decía, no somos de Galaad, de Efraín, no somos efrateos. Entonces, bien, si no son, le vamos a hacer una prueba. Y la prueba era que ellos le decían, entonces di Shibolet, Shibolet, con S y H, Shibolet. Y él decía Shibolet. Miren esas dos palabras allí, que no es la misma. Ellos decían, di Shibolet. Y él decía Shibolet. Dice la escritura, porque no podía pronunciarlo correctamente. Ese era el examen. En eso consistía. Una lengua, un idioma. Era una señal. Ellos tenían que poder pronunciar Shibolet. Pero ellos no podían pronunciar Shibolet, sino que decían Silobet. Entonces ellos entendían que esta gente eran de los enemigos. Entendían que esta gente eran efrateos. Ese era el examen. Ahora, hay algo más allí. ¿Qué letra era que ellos no podían pronunciar? H. La H. La letra que ellos no podían pronunciar era la H. La letra H, hermano, para muchos dicen que la H no tiene sonido. Muchos dicen que la H no tiene sonido. Pero déjeme decirle que la H sí tiene sonido. Cuando se pronuncia correctamente la H, se tiene que efectuar un sonido desde la H. Ahora, esa letra H, la que ellos no podían pronunciar, estaba hablando acerca del nombre de Dios. Así es. Porque, ¿cuál es el nombre de Dios, hermano? Recuerden, ¿cuál es el nombre de Dios desde un principio? O desde antes que existiera un principio. Él es Elohim. Allí donde pronunciamos mal el nombre, fíjense, no es Elohim, él es Elohim. Se fijan que la H sí tiene pronunciación, tiene sonido, mejor dicho. Tiene un sonido. Porque si dijéramos solo Elohim, no se toma en cuenta en lo absoluto la H. Pero si tomamos en cuenta la H, se pronuncia Elohim. Y se van a dar cuenta cómo corre la H por todas las escrituras. Entonces, hermano, el examen de esta gente era que ellos tenían que pronunciar el nombre de Shibolet. Shibolet, S-H. Shibolet. Ellos solamente podían pronunciar Shibolet. S sin H. Fíjense en ese detalle. Ese era el examen. Y cuando ellos le hacían el examen a esta gente y ellos no eran aprobados, ¿qué les pasaba? Degollados, muertos. Eso representa muerte espiritual. Porque es un examen que la simiente de Dios estaba haciendo a la gente enemiga, pero dentro de sus hermanos. Pero eran enemigos. Fíjense, hermanos, ambos bandos eran israelitas. Ambos. Pero el pueblo de Dios, el elegido de Dios, estaba del lado de Jefté, el elegido. Y ellos, con sabiduría de Dios, estaban haciendo un examen al pueblo enemigo. Y de esa manera ellos comprobaban que eran enemigos. De esa manera ellos comprobaban que era la gente que buscaba la muerte para ellos. Ellos no podían pronunciar la palabra con la H. Eso viene, hermano, por todas las escrituras, porque Dios tenía en mente algo. Dios tenía en mente algo que lo estaba dejando aquí en tipo y sombra, en que en el día final Él haría un examen a través de su propio nombre. Él haría un examen al mundo entero a través de su propio nombre. Entonces, ¿sabían ustedes que el nombre de Dios estaba en Adán? ¿Sabían ustedes, hermano, que el primer hombre que tuvo el nombre de Dios fue Adán? Bueno, lo primero es que ¿quién le puso el nombre a Adán? ¿Quién se lo puso? Dios. Dios le puso el nombre a Adán. Por lo tanto, Adán tenía el nombre de Dios.
Pero alguien puede decir, pero Adán, ¿por dónde? A-D-A-N. ¿Por qué nombre de Dios? En el hebreo, el nombre Adán se pronuncia Ish. Ish. I-S-H. Ahí va la H. Ish. En el hebreo original, hermano, Adán se pronuncia Ish. Amén. I-S-H. Ahí estaba la H de Elohim. Dios puso parte de su nombre en Adán. Amén. Fíjense. Recuerda cuando el profeta dijo, hermano, que Dios puso parte de su nombre en quién? En Abraham. Amén. Nosotros le decimos Abraham. Pero cuando le decimos Abraham no estamos tomando en cuenta la H. La verdadera pronunciación es Abraham. Amén. Igual que Elohim. Si decimos solo Elohim, no estamos mencionando el nombre de Dios. Es Elohim. ¿Qué significa Elohim? El autoexistente. El que existe por sí solo. Amén, amén. 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 Elohim significa el que existe por sí solo. Precioso Espíritu Santo. Entonces, la primer pareja que Dios puso sobre la tierra, ambos tenían el nombre de Dios. ¿Sabían eso? Amén. Porque el mismo idioma, hermano, hebreo, que Adán se pronuncia Ish, ese mismo idioma hebreo, para mencionar el nombre de Eva, se pronuncia Isha. Sí, Señor, es correcto. Isha. Amén, amén. I-S-H-A. Sí, Señor. Isha. Amén, amén. Por lo tanto, Dios había colocado parte de su nombre en esta primera pareja. Amén, amén, amén. Precioso. En la primera pareja que existió sobre la tierra, Dios allí colocó su nombre. Aleluya. Amén, amén. Pero ellos perdieron ese nombre porque la H, que es parte del nombre de Dios, y que representa la H, el soplo de vida de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios. Amén. Y ellos perdieron ese nombre original con la caída por el pecado. Amén. Amén. Por ese motivo es que Adán podía ordenarle a los árboles. Y Eva también. Sí, Señor. Porque ambos tenían parte del nombre de Dios en ellos. Amén. Hasta que ellos, hermanos, cayeron en el pecado. Entonces ellos perdieron la H del nombre de Elohim. Sí, amén. Ya no tenían poder ni para mover ni un dedo. Y tuvieron que morir. Vale. Ya. Pero Dios, hermano, puso su nombre en la primera pareja que Él puso sobre la tierra. Amén. Precioso Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Si el nombre de Dios estaba en Adán y el nombre de Dios estaba en Eva. ¿Qué significa Eva? Dice la Biblia. Varona. Eva significa varona porque del varón fue tomada. Sí, Señor. Amén, amén. Eva significa varona porque del varón fue tomada. Era parte del varón. Dios puso su nombre en el varón y lo puso también en ella. Eso tiene representación. Amén. Porque cuando Dios, hermano, pone su nombre en Adán, el primer varón sobre la tierra, y luego lo pone en la primer mujer sobre la tierra, ellos estaban representando a Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. La vida de Dios estaba en Adán antes de la caída y la vida de Dios estaba en Eva antes de la caída. Amén. Amén. El nombre de Dios estaba en ambos. Amén. Y después de Adán, ¿dónde creen ustedes que Dios puso su nombre? Porque el punto está, hermano, de que Dios siempre continuó poniendo su nombre. Así es. Después de Adán, Dios puso su nombre en un hombre llamado Set. Amén, amén. El siguiente hombre que portó parte del nombre de Dios Señor, amén. fue Set, Precioso. Amén, amén. porque Set en inglés lleva H al final. Set en la Biblia está escrito solamente S-E-T, Set. Pero en inglés, ahora alguien dice, pero alguien puede decir, pero hey, pero ¿qué tiene que ver el inglés?
Dios es el Dios de todos los idiomas. Correcto. Amén. Amén. Dios es el Dios de todos. La otra vez habló aquí ¿en qué hablamos? ¿Cuál es el idioma? Italiano. Aleluya, Señor. La otra vez Dios habló aquí en italiano. Amén. Amén. Porque Él es el Dios de todos los idiomas. Amén. Amén. Amén, amén, amén. A Él no se le complica Amén. nada. Sí, Señor, amén, amén. Entonces, Set, hermano, en inglés lleva H. Amén. Amén. El siguiente hombre en el cual Dios puso parte de su nombre fue en Set. Alguien puede decir, pero ¿qué de Abel? ¿Qué de Abel? ¿Por qué Abel no lleva H? Porque Abel simplemente, hermano, fue levantado para sacrificio. Abel fue levantado para sacrificio. Porque Abel representa la muerte del Señor Jesucristo. Amén. Pero en Set representa la resurrección Amén. Amén, de amén. Jesucristo. El profeta dice, en Abel y Set representa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él lo dijo de un solo. Pero ahora estamos separándolo. ¿Por qué Abel no lleva H? Porque él fue levantado para sacrificio, para ser sacrificado, para ser matado y representar la muerte de Jesucristo. Pero en Set es representada la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermano, Set fue el segundo hombre que portó parte del nombre de Dios. Dios colocando su nombre en un hombre. ¿Cuál fue el tercero? ¿Cuál fue el siguiente hombre en el cual Dios puso parte de su nombre? Yo digo, hermano, parte de su nombre porque estoy siguiendo la misma línea de lo que habló un profeta. Sí, así es. El profeta dijo que Dios puso parte de su nombre ¿en quién? En Abraham. En Abraham, que llegó a ser Abraham. Entonces, Abraham fue el tercer hombre. Abraham fue el tercer hombre en el cual Dios colocó parte de su nombre, y eso lo dijo el profeta. Amén. Usted sabe, Abraham se llamaba Abraham. Él tenía 5 letras. Sí. Eso era gracia. Abraham, porque por gracia él fue llamado. Abraham no era un buen hombre, Abraham no era un creyente, Abraham era un idólatra. Así es, Señor. Pero gracia, lo llamó a él, gracia, Precioso Espíritu. desde antes de la fundación del mundo. Sí, amén. Entonces, Abraham tenía 5 letras, pero Dios le colocó 2 más Sí. y le llamó Abraham. O sea, hermano, parte del nombre de Dios fue puesto en Abraham. Ese fue el tercer hombre. Gloria a Dios. Sí. Amén, hermano. Amén, amén, amén. ¿Y cuál sería el cuarto hombre? ¿Cuál sería el cuarto hombre en el cual Dios puso parte de su nombre? Sencillo. William Marion Branham Amén, amén. Sí. Amén. fue el hombre que recibió parte del nombre de Dios. Así es. Cuando Dios le colocó la H en Branham, ¿sabían ustedes, hermano, que ese era el nombre del profeta? O el apellido. Él era Branham. Ese apellido no era Branham. ¿Sabían eso? Sí, así es. ¿Sabían ustedes, hermano, que fue el padre del profeta? Su apellido, el apellido originalmente era Branham, pero él tuvo un problema con la justicia. Me sirve. ¿Sí? Y por causa de evadir a la justicia, él, no, yo digo que él, pero no fue él, fue Dios, Sí. colocó la H en ese apellido. Humanamente uno dice, bueno, el padre del profeta le agregó la H al apellido, humanamente. Pero yo no veo la parte humana, yo veo que Dios lo hizo. Dios hizo todo, Él preparó todas las cosas Sí, Señor. al punto de que esa H fuera colocada en el apellido de Branham. Sí, así es. Amén. Amén, 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 Señor. La otra vez le decía, si nosotros decimos Branham, no está bien pronunciado. Branham, si decimos Branham, no estamos pronunciando la H. Así es, Señor. Pero si lo pronunciamos correctamente, él es Branham. Señor. ¿Ven? Porque él lleva la H de Elohim. Señor. Entonces tenemos 4 hombres en línea. 4 hombres que podemos testificar bíblicamente que ellos portaron parte del nombre de Dios. Sí, así es. Amén. Amén. ¿Y por qué 4? ¿Recuerdan
¿Recuerdan ustedes la restauración del árbol novia? Señor. Dice el profeta, por 4 mensajeros de vida. 4 mensajeros de vida restauran completamente el árbol. 4 mensajeros de vida. 4 hombres portaron, hermano, la H de Elohim en su nombre. 4 hombres. Ahora, ¿qué de las mujeres? ¿Qué de Eva? Dijimos que Eva tenía la H. Porque Eva en hebreo se llama Isha. Isha. I-S-H-A. Entonces, Dios lo mismo que hizo con el hombre, lo hizo con la mujer. Fíjense, la primera mujer que tuvo parte del nombre de Dios fue Eva, lo acabamos de decir. La siguiente mujer, ¿quién fue? ¿Quién fue la siguiente mujer? Fue nada más y nada menos que Sara. Señor. Saraí, la esposa de Abraham. Recuerden que ella se llamaba Saraí y Dios le cambió el nombre de Saraí a Sara. Y en inglés Sara lleva H. Ella fue la segunda mujer que recibió parte del nombre de Dios. Gloria a Dios. Fíjense. ¿Y cuál fue la tercera? La tercera mujer fue Rahá. Rahá, la ramera. Amén, 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 Señor. Amén. Aleluya. Ella fue la tercera mujer, hermano, que porta parte del nombre de Elohim. Aleluya. Precioso Espíritu Santo. Miren qué tremendo. O sea, hermano, que este nombre, el nombre de Dios, de Elohim, ha recorrido toda la Biblia Amén. hasta llegar a nuestros días. Precioso Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. ¿Y cuál sería la cuarta mujer? ¿Quién? ¿La esposa de quién? Amén. La cuarta mujer que recibe el nombre de Elohim es la esposa de Jesucristo. Amén. Esa somos nosotros. Aleluya. Por eso es que nosotros no nos llamamos ya la señorita Jesucristo. Nosotros nos llamamos la señora Branham. Amén. 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 4 hombres portaron el nombre de Dios por toda la Biblia. Y 4 mujeres portan el nombre de Dios por toda la Biblia hasta nuestros días. Precioso Espíritu Santo. Miren qué tremendo. Dios, grande eres tú, Señor. Es por eso la importancia de captar aquí cómo es que esta gente, esta gente que estaba con Jefté, hicieron un examen a esta gente enemiga. Era un examen estricto, minucioso. Y ellos pensaban que podían burlarse de los hijos de Dios. Ellos pensaban, hermanos, que ellos podían engañar a los elegidos. Y el elegido le dice, les voy a hacer un examen. Si ustedes dicen que no son de esta gente, no son efrateos, van a decir Shibolet. Díganlo. Y ellos comenzaron, Shibolet, Shibolet. Ahí estaba. Ellos se comieron la H. Y esa misma clase de gente de simiente hoy, pero religiosa, también se vuelve a comer la H. Amén. Señor, amén. Porque Dios colocó su nombre en ese último hombre. Aleluya. Santo es tu nombre. En ese último hombre llamado William Marion Branham. Sí. Dios allí colocó su nombre. Sí, amén. Amén. Y toda la Biblia testifica eso. Sí, Señor. Amén, amén. Señor. Gracias, Padre. Y Él coloca su nombre en la última mujer, la esposa de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, hermano, esto resulta un examen Glorioso. en el tiempo presente. Santo. Es un examen que Dios lo hace a través de los elegidos Sí, Señor. Amén. para el mundo de afuera. Aleluya. Ellos dicen ser creyentes. Ellos dicen ser simiente de Dios. Ellos dicen ser del mensaje. Pero hay un examen que está haciendo, se les está poniendo en sus manos. Aleluya. Un examen. Sí, amén. Y es que tienen que reconocer la H de Elohim Sí, Señor. puesta hoy en carne humana. Amén. Aleluya. Precioso. Miren qué tremendo. Precioso del fuerte. Santo. Por eso es que decimos, Dios no cambia. Dios no cambia. Lo que Él hizo allá en el principio, Él lo vuelve a hacer después y lo vuelve a hacer. Él no cambia. Sí, Señor, amén. Entonces, fíjense que no es solamente una historia allá con Jefté, un hombre allá, un guerrero valiente solamente. No, él hizo un examen y era un examen espiritual. Amén. Aleluya. Porque el examen final hoy es el nombre. Sí, Señor. Amén. El nombre. Tienen que recibir el nombre. Si son de Dios, tienen que reconocer el nombre de su Dios. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Gracias, Señor. Entonces pueden ver, hermano, cómo estas cosas. Ahora alguien puede decir, no, estos son puros inventos. Miren lo que dijo el profeta. Quiero leer un poquito aquí en el primer sello. En el primer sello, en la página 333. El primer sello. O 133. Perdón, es el quinto sello, hermano. Es el quinto sello, página 333. Amén. El quinto sello, página 333. Oigan esta relación que hace aquí el profeta con las escrituras. Dice, el profeta aquí cita, hermano, Hechos, capítulo 15, versículo 13. Si alguien puede leer Hechos 15, 13, hermano. Hechos 15, 13, 14. Hechos 15. Capítulo 15, versículo 13 y 14. Cuando ellos callaron a Jacob, Sí, respondieron diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. amén. Y qué tremenda declaración esta. Dice aquí el profeta, estoy tomando la misma escritura y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Ahora vean lo que había sucedido, es que ellos, dice el profeta, es que ellos habían ido a los gentiles, estos judíos, habían ido a los gentiles y se había armado el pleito, dice el profeta, porque ellos eran judíos, dice la Biblia, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, Simón era Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué entendemos ahí, hermano? ¿O qué relación es la que está tomando aquí el profeta? Dice que él les dijo, Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice el profeta que nosotros no somos gentiles. Amén. Dice que Dios nunca ha elegido, dice, a los gentiles. Amén. Oiga, Dios, dice, nunca ha lidiado con los gentiles. Dice que Él sacó un pueblo de entre los gentiles. Amén. Son dos cosas diferentes. Dios, dice, no ha lidiado con los gentiles. Dios lo que hizo es sacar un pueblo de entre los gentiles. Amén. Ese pueblo sacado de entre los gentiles no son gentiles. Y eso somos nosotros. Nosotros no somos gentiles, somos un pueblo sacado de entre los gentiles. Y el profeta toma la escritura, por eso él dice, para tomar ellos, dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahora, Dios toma un pueblo de entre los gentiles para su nombre. ¿Saben ustedes que todos somos llamados del mismo nombre? De Elohim. Todos somos llamados del mismo nombre, de Dios. Amén. Empezando desde Adán. Empezándonos desde Adán y Eva, todo hijo verdadero de Dios, somos llamados del nombre de Dios. Amén. Porque Dios, dice, ha escogido un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Amén, amén, amén. O sea, ¿qué significa eso? Que este pueblo portaría el nombre de Dios. Eso es lo que está diciendo. Este pueblo portaría el nombre de Dios. Es por eso que le digo, esta esposa es la última mujer que toma parte del nombre de Dios, Elohim. Amén. La H de Elohim. Gracias, Padre amado. Porque Dios está buscando este pueblo de entre los gentiles para su nombre. Amén. Ahora, miren por qué el profeta
relaciona esto con su propia vida. Oiga lo que dice. Después que lee la escritura que dice, Dios buscó un pueblo de entre los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice el profeta, ¿qué cosa? Dice el profeta, vean, dice, el apellido de mi esposa, dice el hermano Abraham, el apellido de mi esposa era Broi. Cuando la tomé por esposa, entonces era Branham. ¿Ven? ¿Qué tiene que ver, hermano, Dios tomando un pueblo de entre los gentiles para su nombre? ¿Qué tiene que ver el profeta? ¿Qué tiene que ver el profeta en eso? Porque él hace la comparación. Así como Dios tomó un pueblo para su nombre, y inmediatamente él entra y dice, ¿qué cosa? Dice, cuando yo me casé con mi esposa, ella era Broi. Pero después que me casé con ella, dice, ella era Branham. O sea, él buscó una esposa para su nombre. En lo natural. En lo natural, ella portó el nombre de él. En lo espiritual, nosotros, la iglesia, portamos el nombre de nuestro esposo. ¿Entienden? No es casualidad, hermano, que él está tomando, el profeta o el Espíritu Santo se tomó la delicadeza de ir a las escrituras del libro de los Hechos para decir que Dios estaba sacando un pueblo de entre los gentiles. No es que Dios, dice el profeta Estel, haya lidiado con los gentiles. Él lidió con un pueblo de entre los gentiles. ¿Entienden? Son dos cosas diferentes. Por eso la otra vez yo le decía, nosotros no somos gentiles. Ven. Y saben ustedes que esto sí los puede tumbar más. Nosotros somos cristianos porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. El Espíritu de Cristo es la vida de Cristo. Por esa causa somos cristianos. Sí, amén, amén. Pero en otro orden, nosotros ya no somos cristianos. Nosotros ya no somos cristianos. Les dije que lo iba a tumbar. Y eso lo dijo el profeta. El profeta dice, nosotros recibimos un nombre nuevo. Eso está en el libro de las edades. Dice el profeta, nosotros recibimos un nombre nuevo. Y ese nombre fue cristianos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Yo lo he leído aquí. Y ese nombre fue cristianos. Pero un día, dice, recibiremos otro nombre nuevo. Ven. ¿Recuerdan que yo le hice escritura? Sí, Señor, amén. Ahí está en el libro de las edades. Y ya no es siendo el seguidor de Cristo. Sí, sí. Pero cuando el profeta dice, un día recibimos un nuevo nombre. Y ese nombre es cristianos. Amén. Y dice el profeta, ese es un nombre común, dice, entre toda la gente. Observa, ya los cristianos, ya los cristianos, hermano, se quedaron en un orden meramente de religión. Sí, amén, Los cristianos. Tal vez se me complicaría un poco encontrar esa declaración. Aquí mismo está en los sellos, donde el profeta dice, el día de en la segunda resurrección, ahí se levantarán, dice, los cristianos, dice el profeta. Se fijan que ya no somos cristianos. ¿Por qué? Dice el profeta, en la segunda resurrección, ahí se levantarán, dice, todos los religiosos. Allí se levantarán los cristianos. Pero nosotros no nos levantamos en la segunda resurrección. El verdadero creyente se levanta en la primera resurrección. Ven. Miren si lo logro encontrar. La verdad que no pensaba leerlo. Estos son detalles que el profeta soltó, o que el Espíritu Santo soltó a través del profeta. En el primer sello.
Es que la verdad que no pensaba mencionar esas declaraciones. Por eso no lo traje a mano. Qué buena frase, hermano. Los cristianos se levantarán en la segunda resurrección. Aquí hay otra declaración que es parecida a la que acabamos de leer, tiene que ver con el tema. Dice el profeta: y Dios no trata con los gentiles y los judíos al mismo tiempo. Él lidia con Israel como una nación, pero con los gentiles individualmente. Él no ha llamado a los gentiles para ser su novia. Hay parte ahí, hermano, de lo que estábamos diciendo. Dice el profeta: Él no ha llamado a los gentiles para ser su novio, sino que llamó a un pueblo de entre los gentiles. ¿Ves? Él no ha lidiado con los gentiles entonces, sino que él ha lidiado con un pueblo de entre los gentiles. Pero me hace falta esa otra declaración, que si no la encuentro ahorita, pues se la voy a traer en la próxima. Pero aquí el hermano dice claramente, dice el profeta: los cristianos se levantarán en la segunda resurrección. Vamos a ver, creo que esto es. Por eso Cristo tiene que permanecer sobre el trono de mediación como un intercesor hasta que el último entre en la última edad. Eso tiene gran significado. Algo que nosotros ya lo hemos visto, pero si nos detenemos un poquito aquí, dice: por eso Cristo tiene que permanecer sobre el trono de mediación. El hermano Branham está predicando el primer sello como un intercesor hasta que el último entre en la última edad. Oiga, en la última edad. Y entonces estas revelaciones de todo lo que ha sucedido salen a la luz y el pueblo puede ver todo lo que ha sucedido. Amén. ¿Entendieron eso, hermano? Dice que el Cordero tiene que permanecer como intercesor hasta que el último, en la última edad, entrara. Esto tiene que ver, hermano, con lo que leímos la otra vez en el primer sello. Dice que en el día de la intersección, en el tiempo de la intersección, él sabía que allí habían nombres escritos y él no podía, dice, levantarse o abrir el libro hasta que el último miembro haya adentrado al cloro o blanqueador, y eso fue en la última edad. Entonces aquí está la otra parte, dice: los otros muertos miembros de la iglesia no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los miembros de las iglesias, los cristianos, oiga, los cristianos, la iglesia, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y entonces salen para presentarse ante la novia, dijo el profeta. Correcto. Ante el rey y la reina. Gloria. Esa es la declaración, hermano. Es aquí, dice el profeta,
que será en la segunda resurrección, o él le llamó los 1000 años. Los otros, dice, los otros muertos, miembros de la iglesia, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los miembros de las iglesias, dice, los cristianos. Eso tiene que ser captado por el Espíritu. Si usted se queda en su mente natural, no lo va a captar. No lo va a captar. Pero dice, pues, los cristianos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los cristianos. Pero en el libro de las edades, que le estuve mencionando, el profeta dice, nosotros recibimos un nombre nuevo, cristianos. Pero un día, dice él, un día recibiremos otro nombre nuevo. ¿Ves? ¿Qué sucede con eso? Fuimos cristianos mientras no estábamos completamente claros del misterio. Simplemente cristianos. Con un entendimiento corto. Pero cuando viene la plenitud del misterio, hermano, ya no somos ni cristianos. ¿Qué es lo que somos? La palabra. Amén. Amén. Somos la palabra. Amén. Entonces, en este sentido el profeta lo dice. Tuvimos un nombre y recibimos un nombre nuevo. Yo lo había leído y yo sé que no lo habíamos captado. Porque él dice, recibimos un nombre nuevo. Recuerda que no hace mucho lo leímos. Y ese nombre se fue cristianos. Pero un día recibiremos otro nombre nuevo. Y dice más, y yo creo, dice, que ese es el nombre original nuestro. Ese es el nombre original nuestro. Creo que menciona los sellos ahí mismo, si no mal recuerdo. Entonces, hermano, ahí hay un cambio de nombre por primera vez, y luego un otro cambio de nombre. ¿Cuál sería ese otro cambio de nombre? Es cuando realmente nuestra naturaleza fue cambiada para poder completamente, hermano, armonizar con la naturaleza de Cristo. Nuestra naturaleza fue cambiada para armonizar con el misterio de los truenos. Nuestra naturaleza fue cambiada para poder recibir el nombre nuevo de Dios en nosotros. Amén. Eso nos eleva completamente y los cristianos se quedan ahí abajo. Amén. ¿Entienden? Los cristianos se quedan ahí abajo con un cierto conocimiento hasta cierto punto. Amén. Amén. Es en ese orden que el hermano Branham lo enseñó. Entonces, hermano, ¿qué tiempo es el que nosotros estamos viviendo? Qué grandes cosas, qué profundidades, hermano, más profundas son de las que Dios nos está hablando a nosotros en esta última hora. Con el propósito que seamos llenos, hermano, de Él. Seamos llenos de todo el poder divino. Va a decir que no suena raro eso. Decir que nosotros ya no somos cristianos. O sea, Una palabra de doble sentido, hermano. o sea, no somos de la era cristiana, es lo que quiso Es una decir. palabra de doble sentido. No somos de la era cristiana, lo que llegamos a hacer la palabra completamente. Amén. Qué precioso. Amén. Aleluya. La otra vez también leíamos, ya para terminar, leíamos que cuando Dios puso su nombre en este primer hombre, Adán, y luego lo puso en el siguiente hombre, que fue Set, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Set engendró un hijo, y ese hijo se llamó Enos. Y dice la Biblia que entonces es que los hombres comenzaron a invocar. La Biblia dice invocar el nombre de Dios. Así es, Señor. Amén. El profeta dijo llamarse de un nombre, dijo llamarse de un solo nombre. Es entonces, eso está, leamos ya para terminar, Génesis capítulo 4. Señor. Amén. 4:26. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pues, Amén. o sea, hermano, es con la descendencia de Set. No es con la descendencia de Caín, porque Caín era hijo del diablo.
No fue con la descendencia de Abel, porque Abel solamente fue el sacrificio para tipificar la muerte de Jesucristo. Pero Set representó la resurrección. Amén. Y es donde los hombres comenzaron a invocar, toda esa descendencia, a invocar el nombre de Dios. Amén. ¿Cuál es el nombre de Dios? Los traductores le pusieron Jehová. Pero el profeta dice, Jehová no es su nombre. Él es Elohim, el autoexistente, el que existe por sí solo. Entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Elohim, entonces, hermano, esto recorre todas las escrituras hasta llegar a nuestros días. Amén. Que tenía que haber una clase de simiente original de Dios para poder captar todas estas cosas y ser colocadas a través de todas las escrituras, y entonces nosotros poder tener una seguridad, una completa seguridad de lo que Él nos ha dado a nosotros. O sea, hermano, Amén. esto es algo, hermano, que no es común. Esto es algo que no es común. No es común. Este mensaje que tenemos no es un mensaje común. Aleluya. Está lleno, hermano, de misterio aquí en la Biblia. Si nosotros ya hemos leído la Biblia, a lo mejor de punta a punta, y habíamos quedado perdidos con respecto a la verdad. Teníamos una clase de concepto acerca de la Biblia hasta cierto punto, pero lejos de la verdad. Pero, hermano, estas cosas que el Espíritu ha sacado a relucir en esta última hora, tiene que ser solamente el elegido. Tiene que ser la forma de reclamo que Él está haciendo al elegido. Es el examen. El mismo examen que le hizo Jefté a aquella gente de allá. Ellos tenían que invocar el nombre con la H. Y ellos no podían invocar la H. Así está la gente hoy, hermano. De la misma manera está la gente hoy. Dios les puso un examen y Dios colocó su nombre en el último hombre. Y la gente que dice que creen en este profeta no ven el nombre. Pasan leyendo, hermano, los extractos de los cuales habló el Espíritu Santo a través del profeta. Los leen, pero no miran el nombre. Los leen, pero no miran nada. Pero ¿qué vamos a hacer? Simplemente este es el examen. Amén. Es el examen que Dios ha establecido. Pero gloria a Dios que nosotros, hermano, hemos pasado el examen. Amén. Hemos pasado el examen porque estamos viendo estas cosas. Esa es la evidencia para lo que hemos sido aprobados en el examen. Amén. Estamos viendo los resultados, estamos viendo las cosas genuinas en las escrituras. Estamos viendo que estos tipos y sombras hablaban acerca de nosotros en el tiempo del fin. Eso es lo que estamos viendo. Entonces yo espero, hermano, que, porque esto no es todo. Si ustedes se pueden estudiar estas cositas, van a encontrar otras cositas más. Si ustedes se ponen a estudiar, hermano, minuciosamente estas cosas, los va a llevar a otros detalles que quizás ahorita lo estamos pasando por alto. Pero el asunto es, hermano, que el examen está pasando por el mundo. El examen, hermano, está pasando por el mundo entero. Y los verdaderos hijos, el examen final está pasando por todo el mundo. Y los verdaderos hijos, hermano, siempre estarán aprobados con el examen. Los verdaderos hijos solamente. Entonces, hermano, es un privilegio muy grande para nosotros. El saber, hermano, que Dios, ¿se imagina cómo Dios nos mira a nosotros? ¿Se puede usted imaginar cuando el profeta dice, ustedes son, dijo el profeta, la niña de sus ojos? Amén. Allá el profeta en los días del profeta. Cuando estas cosas no habían sido completamente, hermano, abiertas en los días del profeta. Él solo las declaró y el Espíritu las dejó allí. Pero ahora, por causa del tiempo que nos encontramos, nosotros podemos accesar a estas pepitas de oro, a estos misterios que el profeta soltó y los dejó allí ocultos. Nos toca a nosotros ahora, hermano, entrar a estas cositas. Y Dios, hermano, sin lugar a equivocarme, Él está complacido con nosotros. Amén. Él está complacido con ustedes. Amén. Él está complacido con cada uno de ustedes. Porque le han creído a Él. Amén. Han creído, hermano, donde millones y millones no le pueden creer. Aleluya, amén. Y aunque son cositas raras, cosas extrañas, pero se pueden probar con la Biblia. Y se pueden probar con el mensaje. Amén, amén.
aunque son cosas raras, pero lo podemos probar con la Biblia y con el mensaje. Entonces, ¿se pueden ustedes imaginar en qué clase de dimensión el Señor nos ha colocado en esta hora? Y muchas veces nosotros nos minimizamos a nosotros. Muchas veces nosotros nos minimizamos tanto. Muchas veces nos colocamos en una mentalidad tan natural. Y eso muestra, como he dicho algunas veces, que todavía no hemos despertado completamente para reconocer lo que en verdad somos ahora. Si nosotros lográramos reconocer lo que en verdad somos hoy, entonces fuera otra cosa para nosotros. Todo fuera diferente. Amén. No habría ningún obstáculo para usted y para mí. No habría nada, hermano, que nos podría hacer frente, reconociendo lo que somos. Estos misterios son parte de nosotros y nosotros somos parte del misterio, porque Dios puso parte de su nombre en nosotros. Amén. Mire cómo lo dice él. Él buscó un pueblo de entre los gentiles para su nombre. ¿Ve? Así de sencillo. Está escrito en la Biblia, lo habíamos leído un montonero de veces, pero no le habíamos dado la vuelta correcta. El profeta tuvo que pararse, hacer énfasis allí y luego esperar que ese profeta fuera quitado de la tierra para que el ángel fuerte, tomando carne humana, nos haga ver estas cosas. ¿Cómo es que Él escogió un pueblo de entre los gentiles? Es que Dios nunca, hermano, nunca ha lidiado con los gentiles. ¿Y qué es lo que decíamos nosotros? Dios está lidiando con los gentiles. Dios lleva tanto tiempo de lidiando con los gentiles. Pero la Biblia dice que Él nunca ha lidiado con los gentiles. Él lo quiso ver tomar un pueblo de entre los gentiles. Amén. Eso como nos coloca a nosotros, que ni siquiera somos gentiles. No somos gentiles. Y ahora no somos cristianos de la era cristiana. Amén. Pero sí somos la palabra. Amén. Sí somos la palabra. Amén. Amén. Entonces, estas son las cositas, hermano, que debemos nosotros de retener en nuestras almas, en nuestros corazones. Qué hermoso privilegio. Esto no lo puede ser todo el mundo. No lo puede ser todo el mundo. Fíjense, cuando el profeta estaba sobre la tierra, aquí leímos algo ahorita que quizás alguien lo pudo haber confundido. Cuando el primer sello, él está predicando, dice que el cordero todavía permanecía, dice, está sediento, mire. Y alguien oye eso y dice, no entiendo cómo es esto. Pero miren la parte misteriosa. En los días del hermano Abraham, hasta que él estuvo el último día sobre la tierra, eso era la paloma guiando al cordero. Era la paloma guiando al cordero. Amén. Pero cuando el hermano Abraham fue quitado de la tierra completamente, entonces era el águila guiando al león. Amén. Cambio de dispensación. Cambio de dispensación. El hermano Abraham todo el tiempo estuvo predicando bajo la séptima edad de la iglesia. Él vino bajo la séptima edad de la iglesia. Esa era la paloma guiando al cordero. Intercesión. Bautizando en agua. Santa Cena. Todo eso lo hizo el profeta. Ayunando. Porque era la paloma guiando al cordero. Amén. Precioso, amén, amén. Pero cuando el hermano Abraham fue quitado de la escena, hubo un cambio de dispensación. Y él dijo, 20 días antes de partir, dijo, estamos cambiando de dispensación. Poderoso Espíritu de Dios. Entonces, hoy que ya no está sobre la tierra, hoy es el águila guiando al león. Mire qué cosa. El águila guiando al león. Espero que esto no lo confunda. Porque el águila es el Espíritu Santo. El león es el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Él es el juez. Pero estamos hablando en misterio, la palabra revelada. Es por eso que en los días del hermano Abraham todavía él hablaba de está intercediendo. Aún en los sellos él dijo, las puertas se están cerrando. Creo que fue en el sexto sello que dice, muy pronto las puertas se cerrarán. Señor. Y eso confunde a la gente, porque no saben separar la dispensación. Entonces, hermanos, pero yo creo que a nosotros no nos confunden estas cosas y estamos aquí para recibir la plenitud del misterio de la palabra. Porque eso es lo que nos hace a nosotros, la palabra. Más allá que cristianos, nos hace la palabra a nosotros. Nos hace qué cosa? Somos la sangre, pero somos nosotros. Amén, amén. Gracias, Señor.
decíamos la otra vez, Apocalipsis 19, que cuando él baja en un caballo blanco y dice que trae una vestidura teñida en sangre, los cuales somos nosotros. Amén. Esa vestidura teñida en sangre es una vestimenta de carne, porque nosotros somos su cuerpo, nosotros somos su vestimenta, nosotros somos su corona. Amén, amén, amén. Todo eso, hermano, está en símbolo ahí en Apocalipsis. Amén, amén. Pero esto del nombre nuevo, dice el profeta, el profeta lo dijo, esto del nombre nuevo es un pensamiento, dice, es un pensamiento, como el que dijo, el nombre nuevo es un pensamiento bastante conocido. Eso fue todo lo que dijo, bastante conocido. ¿Por qué bastante conocido? Porque eso viene desde Génesis, el nombre nuevo de Dios. El nombre de Dios siendo puesto en carne humana, eso viene desde el Génesis. Adán tuvo su nombre, Eva tuvo su nombre, Abraham tuvo su nombre, Sara tuvo su nombre, Rahab la ramera tuvo su nombre, Seth tuvo su nombre, William Branham tuvo su nombre, y hoy la esposa tiene su nombre. Amén, 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 amén. Mire qué tremendo. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Amén. Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, soberano, Rey de Reyes. En esta preciosa hora, Señor, estamos contentos, Señor hermano, estamos satisfechos, Señor, porque usted nos está abriendo más la palabra, Señor. De una o de otra manera, usted prometió, Señor, darnos a conocer el misterio. Y aquí estamos, Señor amado, anuente, Señor, anuente a recibir cada palabra revelada. No importa lo raro que suene, Padre, no importa lo extraño que suene, Señor. Estamos dispuestos a recibir la palabra en plenitud, Señor. Oh Dios todopoderoso. Padre, yo bendigo a mis hermanos aquí presentes, a mis hermanas, Padre celestial. Ellos puedan captarlo, Señor, por revelación. Ellos puedan captarlo que no lo razonen, sino captados por la revelación del Espíritu, Padre. Señor Dios todopoderoso, bendigo la palabra y bendigo su revelación. Amamos esta revelación, Señor. Amamos todo su misterio, Padre. Señor, amamos el mensaje de la hora. Amamos las escrituras, Señor, porque ellas se entrelazan. Señor Dios todopoderoso, declaro nuevas fuerzas, Señor amado, para con mis hermanos. Fortaleza espiritual, Señor. Dios puede reconocer completamente su posición. Padre, que cada uno de nosotros podamos reconocer nuestra posición, Señor. Y entonces nos vamos a dar cuenta, Padre, que somos un ejército invencible, Señor. Gracias por su nombre, Señor. Gracias porque usted prometió darnos el nombre nuevo, Padre. Poner un nombre, Señor amado. Buscar un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Sí, Señor. Usted ha buscado un pueblo de entre los gentiles para su nombre, Señor, Dios de la gloria. Ciertamente de la palabra, ciertamente la escritura, Señor. Oh Dios todopoderoso, usted no ha lidiado con los gentiles, Señor. Usted ha lidiado con un pueblo de entre los gentiles. Usted buscó para su nombre. Sí, Señor, para que ellos portaran el nombre, Padre. Y aquí estamos, Señor Dios amado, reconociendo que somos llamados de un solo nombre, reconociendo que hemos sido llamados, Señor amado, de un solo nombre. Sí, Señor Dios de la gloria. Todos, Señor, toda simiente elegida, portando ese mismo nombre, Padre, en misterio, en revelación, en naturaleza. Oh, Señor, todo elegido en esta última hora, todos somos llamados de un mismo nombre, Padre. Sí, Señor, una gran familia, Padre, la familia de Elohim, Señor, el Padre Elohim, el autoexistente, Señor, el todo suficiente, Señor, el que existe por sí solo, Padre. Señor, háblenos más la palabra, Señor, háblenos más las escrituras, Padre, porque ese es nuestro pan de cada día, Señor, porque esa es nuestra fortaleza, Padre, porque esa es nuestra salud, Señor, porque ese es el gozo de nuestras almas, Señor, porque esa es la fe de raptos, Padre, porque eso, Señor amado, es lo que nos ha elevado, Señor, la revelación de la palabra, el abrir de las escrituras, Señor. Ayúdanos a avanzar más hacia adelante. Oh Dios,
porque ha sido prometido que seríamos completamente la palabra en esta última hora, Señor, en esta última dispensación, Señor, en este pacto eterno, Señor, Dios de la gloria. Precioso eres, Señor, maravilloso eres, lindo eres tú, Señor. Permite que cada hermano, cada hermana pueda reconocer esa posición dada, Padre celestial, Dios todopoderoso, donde todas las cosas son posibles, Padre, donde todo diablo del infierno tiene que retroceder, Señor, todo diablo tiene que echar pie atrás, Señor, todo diablo tendrá que respetar una simiente elegida de Dios, Señor, llena, repleta de la palabra revelada, Padre. Señor Dios todopoderoso, bendigo a cada hermano aquí presente, Señor, que hizo el esfuerzo por estar aquí, Señor. Sean bendecidas sus vidas, tanto en lo natural como en lo espiritual, Señor, porque usted prometió a través de su profeta, Señor, que creo que puede recibir el mensaje pleno de la hora. Bendiciones especiales, Señor, les son prometidos a ellos, Padre celestial, y en eso estamos ahora mismo, Señor. Oh Dios todopoderoso, porque el gozo más grande de nuestras vidas es saber, Señor, que estamos en línea con la palabra, es saber que estamos alineados con la voluntad perfecta revelada, Padre, es saber, Señor, que usted nos llamó de un solo nombre, Padre celestial, desde Adán y Eva, Señor, hasta nuestros días, Señor, su nombre ha sido colocado en carne humana, Padre. Precioso eres, Señor, maravilloso eres, lindo eres, Señor. Te amamos, Señor, amamos la revelación, Señor. Oh Dios, lindo eres tú, Señor, maravilloso eres. Ayúdanos a ser más humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a ser más perseverantes, ayúdanos a ser más persistentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor amado, oh Señor, todo lo que esté en nuestro alcance, hacerlo para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, Señor. Salud, Padre, porque todas estas cosas nos han sido prometidas, Señor, Dios amado. Mi Dios todopoderoso, sabemos que muy pronto seremos levantados en la tierra, Señor. Muy pronto, Señor, sabemos que se levantará una persecución en contra del nombre, Padre celestial. ¿Cómo lo sabemos, Señor? Porque usted ya lo enseñó en la dispensación pasada. En la dispensación pasada hubo una persecución por causa de su nombre nuevo, del Señor Jesús, Señor. Entonces, Señor amado, tiene que repetirse la historia, Padre. Muy pronto se desatará una persecución directa en contra de los llamados del nombre, Padre celestial. Pero aquí estarán los estés del tiempo del fin, Señor. Aquí estarán, Señor, los estés del tiempo del fin, Señor, Dios de la gloria, venciendo sobre el enemigo, Padre. Sí, Señor, con el examen final en la mano, venciendo todo enemigo, Padre celestial. No podemos ver, Señor amado, la derrota de usted. Él nunca tuvo derrota, Señor. Él nunca tuvo una derrota, Señor, en cuanto a las batallas en contra del enemigo, Padre. Y Él nos representa como simiente elegida en el día final que nos encontramos, Señor. Gracias, Padre celestial. Toda la gloria y toda la honra son suyas. Honramos su nombre nuevo, revelado por los truenos, Señor. Branham. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Nuestro hermano ya es con nosotros. Amén. Marcho a poseer la tierra y la revelación permite estar. Todo el tiempo en el camino y a mi Señor. No se tendrá en tu camino que tú has andado y venciste cada tentación con tu verdad. Oh Señor, teme más y más con tu grande inspiración. Siente poderosa voces de trueno, destruyendo cada tentación. De perfecta y confianza, mi alma tiene la perfecta fuerza. Por perfecta debilidad, con
palabra es mía, porque me has hecho entender. Tu consejo es inmutable e infalible. Has restaurado toda la palabra, tus promesas están seguras. Adelante que buena fe a conquistarla. Oh Señor, denme máxima con tu grande inspiración. Que poderosa voz de trueno, destruyendo cada tentación. Que perfecta y confianza, mi alma anhela perfecta fuerza. Por perfecta debilidad, concédelo, Señor. Alerta, duda miesta, caminando en la tierra contigo, siempre sin mancha esta vestidura pueda estar. Estoy rendido de corazón, buscando el cambio, la inmortalidad, recordando cómo veniste y me libraste. Oh Señor, que me máxima con tu grande inspiración. Que te poderosa voz de trueno, destruyendo cada tentación. De perfecta y confianza, mi alma anhela perfecta fuerza. Por perfecta debilidad, concédelo, Señor. Por perfecta debilidad, concédelo, Señor. Dios les bendiga, hermano. Amén. Aleluya.